Como todo en esta vida, con el tiempo nos damos cuenta de los errores. En este caso, ¿qué me ocupa? Veamos. Siempre que leo el programa grabado en un micro cualquiera, al final deben de aparecer todas estas Fs para indicarme que el programa ahí termina. Aquí tengo el micro grabador tal y cual se diseñó. Aquí tengo un micro que voy a leer a través de este grabador. Esto que tengo aquí solo es una tarjeta que sirve para poder colocar el micro y grabarlo a través de este grabador. Por aquí tengo la conexión hacia la computadora. Prendo el micro, le doy R de leer y como observan aparecen las Fs indicando que el programa ahí termina. Limpio el GTKter y ahora voy a cambiar el micro que acabo de leer por este otro micro que también voy a leer. Enciendo el micro, le doy la letra R para que lea el micro y como vemos nunca aparecen las Fs que indicarían el fin del programa. Esto quiere decir que el micro está mal programado y la rutina que está mal programada es precisamente la que lee el micro. Vayamos a corregir este error. Como el programa que hemos estado trabajando se llama grabador micro Atmel 01, vamos a abrir a ABR Studio y vamos a crear un nuevo archivo, pero que ahora tenga la terminación 02. Ponemos que sea un programa en ensamblador y que se llame grabador micro Atmel 02. Le damos siguiente, localizamos el micro Mega 8, le doy terminar y recordemos que debemos de ponerlo en la opción genérico. Luego abrimos el archivo grabador micro Atmel 01 con el programa gedit. Seleccionamos todo, lo copiamos y lo pegamos aquí. Lo ensamblamos para ver que no tenga errores y siempre que modifiquemos un programa, cambiemos al nombre de cómo va a quedar y la fecha de cuando se hace esta modificación. De esa manera todos nuestros micros estarán correctamente actualizados. El nombre con que se guardará este archivo es grabador micro Atmel 02 y se modificó en mayo del 2021. Luego buscamos la subrutina con la que leemos el micro. Bien, para poder entender esto, voy a poner la parte del video número 18 donde se explica cómo se hizo esta subrutina. Este programa, como pueden ver, tiene 24 líneas. Eso es lo que vamos a leer. Ahora bien, del lado izquierdo tenemos la dirección en la que se encuentran los datos y que va incrementándose de 1 en 1 de manera hexadecimal. Y del lado derecho tenemos propiamente los datos, el ya conocido byte alto y enseguida tenemos el byte
bajo. Eso quiere decir que por cada dirección de memoria vamos a tener que hacer dos lecturas. Primero leeremos el byte alto y luego leeremos el byte bajo. Para poder leer lo que tiene el micro, vamos a hacer uso de este comando: leer lo que tiene program memory. Aquí vamos a poner, ya sea que vayamos a leer el byte, el alto o el bajo. En la dirección AB, aquí se encuentra la dirección alta y enseguida se encuentra la dirección baja, y el dato lo vamos a obtener aquí a través del registro ya conocido, dato recibido. Muy bien, entonces si vamos a utilizar dos registros para direccionar al micro, yo voy a usar los registros R29 y el registro R28. Como estos dos registros van a llevar la dirección de memoria y esta forzosamente empieza en 0, entonces le digo que me cargue de manera inmediata hacia R29. Aparentemente diríamos que lo cargue con 0, pero cuando yo mande a llamar a la subrutina que va a enviar la trama de los 32 bits, me voy a encontrar con que va a tener un incremento, por lo que el primer valor que debe tener es 0, pero debido al incremento, si yo le pongo aquí pesos FF tanto al registro R29 como al registro R28, al incrementarlo, veamos en la calculadora, pongo 4 Fs y le sumo una unidad de incremento, obtengo en estas 4 posiciones, obtengo el 0 que requiero. Como estoy utilizando dos registros, el 1 sale sobrando. Bien, es por esa razón que aquí cargo FF. Pero antes de eso, tengo que hacer un envío de carro. Para poder enviar la trama de los 32 bits para leer al micro, hemos estado usando el siguiente formato: AUX1, R29, R28 y AUX4. R29 y R28 ya los puse aquí, entonces estos salen sobrando. ¿Y qué es lo que voy a cargar hacia AUX1? Este bit en 0 binario. Como primero se lee el bit alto, esta H la convierto en 1, que es lo que voy a cargar en AUX4. En AUX4 no interesa lo que yo cargue, puesto que es ahí en donde el micro me va a poner lo que tiene guardado en la dirección de memoria que le estamos poniendo. Enseguida no queda más que llamar a la subrutina envío trama incrementada. Una vez que se ejecuta la subrutina de envío trama incrementada, ya tenemos en el registro dato recibido el contenido de lo que tiene el micro en la posición de memoria 0. Como tenemos toda la información, vamos a enviarla a pantalla. ¿Qué es lo primero que voy a enviar a pantalla? Lo primero que voy a enviar a pantalla es la dirección de memoria, y esa dirección de memoria está en el registro R29 y R28. Entonces pongo que mueva hacia R0 lo que tiene el registro R29. Como
el registro 29 está en hexadecimal, recuerden que nosotros hicimos una subrutina llamada sondeo con la cual enviábamos el valor hexadecimal a pantalla, para lo cual utilizábamos el registro 0. Por esa razón estoy moviendo el registro 29 al registro 0. Y enseguida que llame a la subrutina sondeo. Una vez que yo mandé el registro 29, ahora tengo que mandar el registro 28, que mueva hacia R0 el registro R28. Y enseguida a la subrutina sondeo. De esa manera ya mandé completa la dirección de memoria. Enseguida que tengo que enviar los 2 puntos, entonces le digo que cargue de manera inmediata hacia carácter 2 puntos y que lo envíe con envío carácter directo. Enseguida que tengo que enviar el byte que se encuentra en dato recibido, entonces le digo aquí que mueva hacia R0 lo que tiene el registro dato recibido. Y enseguida llamo a la subrutina sondeo y de esa manera ya mandé el byte alto. Ahora veamos el procedimiento para el byte bajo. Así es que cargo de manera inmediata hacia AUS1 en 0 binario este bit. Lo pego aquí y esta H, como ahora va a ser el bajo, se convierte en un 0. Bien, y esto va a ser para el byte bajo. Ahora, en el AUS4 yo voy a tener el dato recibido, por lo que no interesa lo que se envíe. Enseguida llamo a la subrutina envío trama, tomando en cuenta que aquí es sin incremento, puesto que para cada dirección de memoria está el byte alto y el byte bajo. Enseguida el R29, el R28 y los 2 puntos ya los envié. ¿Qué es lo que me queda por enviar ahorita? El dato recibido. Lo copio y lo pego. En este momento ya envié la posición de memoria, los 2 puntos, el byte alto y el byte bajo. Mando un envío de carro. Cuando se empiezan a recibir puras Fs desde el micro, significa que ya no hay más información que leer. Y es que un micro, todo lo que no tiene información está llenado de Fs. Y eso lo podemos ver aquí. Aquí está Program Memory. Y si ven, está lleno de Fs. Entonces vamos a preguntar si el dato que recibimos son Fs. Si son Fs, significa que ahí terminó el programa. Bien, entonces aquí yo voy a preguntar, comparar de manera inmediata si el dato recibido coincide con Fs. Si me dice que no, entonces le digo brinca si no es igual a leer la siguiente posición de memoria. Y esa etiqueta deberá de estar aquí. ¿Qué es lo que vuelve a hacer? Carga el byte alto, manda la trama de los 32 bits, como lo vimos, despliega la información en pantalla para el byte alto y hace lo mismo con el byte bajo. Y así está continuamente dando vueltas aquí. Pero ¿qué sucede cuando se recibe una F? Yo le voy a decir aquí, y eso es por razones de confiabilidad, yo quiero que reciba al menos 3 veces el valor de FF para estar seguros que ya no hay más que leer, para lo cual voy a utilizar un contadorcito que me lleve la lectura de las FF. Voy a hacer uso de AUS3, que me cargue hacia AUS3 un 3.
Y aquí le voy a decir que como ya encontró la FF, le voy a decir que me decremente a AUS3 de tal manera que si no es igual a 0, que brinque a la línea que dice leer siguiente. O sea, que continúe aquí con su procedimiento. Repito, en el caso de que sea FF, decrementa a AUS3. Cuando finalmente llegue a 0, la siguiente instrucción va a ser retorno. Y todo esto es para poder leer al micro. Recuerde que cuando al hacer la comparación si coincide con FF, decrementa a AUS y pregunta en la siguiente línea si es igual a 0, termina, si no, continúa a leer la siguiente línea. Cuando finalmente llegue a 0, la siguiente instrucción va a ser retorno. Por esa razón aborta ahí el programa. Es decir, hay un error de programación. Voy a corregir el programa que mueva hacia AU5 el dato recibido. Punto y coma y asteriscos para indicar que esta fue una línea agregada después. Aquí voy a poner que compare de manera inmediata a AU5 con pesos FF. Punto y coma y asteriscos. Y enseguida le digo que brinque si no es igual a leer la siguiente línea. Y ahora explico qué es lo que se hizo. El byte alto está ahora en AUS5 y el byte bajo está en dato recibido. Y aquí pregunto si el byte bajo es FF y luego pregunto si el byte alto es FF. Si ambos son FF, tanto el bajo como el alto, entonces decremento a AUS3 y cuando AUS3 sea 0, ahí termina la subrutina. Esa es la corrección que hago, pero además debo de tomar en cuenta, como agregué un registro AUS5, voy a prevenir que genere conflictos. Para ello, antes de que se haga esta subrutina, voy a poner al inicio de esta un push AU5. De esa manera guardo en memoria lo que tiene el registro AU5 antes de entrar a esta subrutina. Y cuando esta subrutina termine, al final le pongo un pop AUS5. De esa manera AUS5 recupera el valor que tenía antes de entrar a esta subrutina. Lo ensamblo sin errores y lo mando a grabar al micro. El micro que debo de modificar es el micro que está dentro de esta cajita. Apago aquí, desconecto aquí y dado que el nuevo ya tiene una conexión para ser grabado, debo de tener cuidado de no conectarlo al revés porque este no tiene ninguna seguridad. La computadora pasa la información a este grabador que por dentro tiene un 2313 y a través de este cable y este conector va a grabar el Mega 8 que está dentro de esta cajita. Este cable solo lo tengo para que les dé alimentación a las dos cajitas. Abro GTCater, prendo el micro y envío el archivo que acabamos de generar como grabador micro Atmel02.gen. Lo envío
y lo comparo mandando una C para estar seguros que hizo correcta la grabación. Y listo, dice que la comprobación quedó OK. Ahora bien, si no se tuviera otra cajita, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Apago, quito el grabador viejito y conecto el grabador nuevo. Luego tendría que quitar este micro y poner el ATmega 8 aquí. Una vez que estuviera grabado el ATmega 8, abro la cajita y meto este micro aquí adentro. Por lo cual siempre es conveniente tener varios micros grabados. Esas son las dos maneras en las que se puede hacer. Quito este que nada más está sobrepuesto y ahora voy a comprobar si efectivamente este micro ya es leído correctamente. Prendo el micro, pulso la tecla R y efectivamente ya aparecieron las Fs y apareció todo el programa completo, tal y como está grabado en el micro. Con esto se corrige el error.